Finlandia, Helsinki, 7 de enero de 1970. Un bosque helado a menos 17 grados, en las inmediaciones de Enjarbin, 16:45 horas. Un bosque a 16 kilómetros de Einola, pequeña población, a unos 130 kilómetros al nordeste de Helsinki, el invierno puro y duro. Y dos esquiadores, uno de ellos guardabosques, el otro labrador. Nombres: Arno Einonen y Esko Vilgo, 36 y 38 años. Son practicantes del esquí de fondo, un deporte muy popular en Finlandia. Y están llegando a lo que llaman un calvario del bosque. De pronto notan un extraño silencio que es algo que no es casual en muchos de estos encuentros con lo que se ha llamado humanoides o extraterrestres. Se produce una especie de alteración de elementos normales, ejemplo, un enorme silencio, roto luego por otros sonidos, y la soledad total. Durante minutos la víctima se encuentra totalmente aislada. Una pérdida de conciencia. El inicio de algún tipo de sueño cabez. Pero son dos personas, ¿son posibles las alucinaciones a dúo? O tal vez es una prueba reveladora, que lo que vieron estos viajeros era totalmente real. Einonen y Vilgo avanzaban poco a poco buscando un lugar para descansar por un momento, el frío no permitía para nada más. Según confesaron las autoridades de Helsinki, de pronto surge algo en el cielo que identifican como una luz, un foco, algo abombado, que está yendo tranquilamente a pleno día, por encima de los altísimos árboles. Hay algo que detectan y que dejaron por escrito en las diversas declaraciones policiales. Escucharon un hálito de viento, como si el viento de pronto se incorporase por ese calvario del bosque. Se quedaron en guardia los dos muy rígidos, así permanecerían durante los 3 minutos que duró la observación. La luz se acercaba poco a poco, iluminando la arboleda, era como un segundo sol, se detuvo encima de ellos a unos 3 o 4 metros de altura. El primer impulso de Einonen y Vilgo fue girarse rápidamente y huir, como seguramente cualquiera de nosotros haríamos, pero la nieve, el cansancio, el frío, les detuvo allí como estatuatas. Poco a poco esa luz fue envuelta por una niebla densa, gris y rojiza, como una niebla en la media tarde. De pronto la luz que se había quedado estática, que era simplemente un foco, se convirtió, según los dos esquiadores, en algo muy parecido entre la niebla, entre las varadas de vapor que soltaba aquello, era algo muy parecido a un corazón que pulsaba, a un corazón que latía. Siguen los dos absolutamente rígidos, y aquel corazón, aquel gran elemento pulsante rojizo, va configurándose como un disco, como la típica y tópica imagen que tenemos, de dos platos casi encarados, unos con otros. Einonen y Vilgo distinguen 3 esferas. 3 esferas perfectamente marcadas, en la base de este objeto de unos 4 metros de diámetro, va descendiendo como una pluma, poco a poco balanceándose. Ellos están atónitos, y yo creo que ahora mismo los entendemos, no mueven ni un bastón, ni un esquí, ni un solo músculo, rígidos, totalmente petrificados, por lo que están viendo, y empiezan a ver que del centro de esa especie de panza de la nave, surge un tubo de luz. No saben si es algo físico que está tocando el suelo, o es eso. Una luminosidad, es de color anaranjado fuerte, extraño, nunca habían visto nada parecido. Cuando toca esa luz la nieve, y esto es muy interesante, en la nieve se va marcando un círculo negro, como un imposible fuego, dejando su cicatriz en el hielo. Y justo en ese instante el zumbido, un zumbido penetrante, un zumbido que nunca habían escuchado, no eran panales de abeja, no eran insectos, no eran maquinarias, era un zumbido que hacía daño a la cabeza, y sin embargo no pueden despegar las manos congeladas de los bastones de esquí, no pueden hacer nada, están petrificados, con los ojos muy abiertos, y entonces los dos intuyen que algo va a pasar. Y pasa. Por esa rampa, tubo, o pasillo de luz, va descendiendo algo, o alguien, toda la escena envueltas de unas nieblas que ya se han adueñado de todo el calvario del bosque. Ven que hay alguien, un individuo, y entonces la parálisis que sienten se conjunta con el miedo, con las ganas de huir, de alejarse de allí, pero no pueden. La niebla rojo-gris, está siendo como la antesala de la presencia de un ser. El ser que ufológicamente en el archivo policial de Helsinki, se llamó el extraño individuo de Injarvi. La descripción, es una de esas insólitas, nunca vista que sepamos a lo largo de la historia de la ufología, descendiendo tranquilamente, como controlando la situación. Un ser de no más de 1 metro parece, dice Vilgo, un individuo enano, está sujetando algo, les mira, y se ladea hacia uno de ellos, tiene la cara pálida, sujeta algo que parece una caja, y tiene un extraño atuendo, una especie de gorro en forma de cono, llega a tocar el suelo, y entonces la niebla se disipa, se quedan frente a frente dos esquiadores y aquel ser. Escuchemos la descripción que ellos hicieron, de aquel extraño visitante. Einonen dice:
De pronto sentí como si alguien me hubiera agarrado por la cintura, y tirase de mí hacia atrás. Creo que di un paso, y en aquel mismo instante vi al ser. Estaba de pie dentro del rayo de luz con una caja negra en las manos. Por una abertura redonda de la caja, surgía una luz amarillenta y pulsante. El ser no sobrepasaba los 90 centímetros de alto, sus brazos y piernas eran muy delgados, su rostro pálido, cerúleo, no repare en sus ojos pero sí en la nariz que era muy extraña, más que una nariz parecía un pico ganchudo, una especie de trompa, las orejas muy pequeñas, y se estrechaban hacia la parte superior. Aquel ser llevaba una especie de mono, de un material parecido al verde. Vi también que llevaba unos guanteletes blancos, que le subían hasta los codos, y lo que más me sorprendió y aterró, fue que los dedos, con los que sostenía la caja, parecían garras curvas. En aquel informe también quedó la descripción más somera de su compañero Escobiljo. Si era una alucinación, o un sueño lo habríamos tenido los dos, decía Biljo. Yo también lo vi. El ser estaba en el centro de la luz brillante y desprendía una luminosidad fosforescente, pero su cara era muy pálida, tenía los hombros muy delgados y caídos, con unos brazos finos como los de un niño. El ser medía menos de metro y era muy delgado. Sobre la cabeza nos pareció distinguir una especie de casco cónico. ¿Y qué hizo ese ser? Nada. Mirar a uno de ellos, a Einonen, señalarle con la caja e inundarle con su luz. Acto seguido, como si todo hubiese sido una pesadilla, se desvanece, aquel disco se vuelve a convertir en la luz pulsante, y se pierde en el cielo frío aquella tarde a 17 bajo cero. Ambos llegan a casa, no saben ni qué decir. Durante meses ni Biljo ni Einonen hablaron de lo que les había sucedido, pero lo más extraño de este caso es que Einonen empezó a tener miedo de su compañero Biljo. Es más, llegó a pensar tras una serie de sueños que llegaron a atemorizarle, que la imagen de aquel ser era una especie de deformación de su propio compañero, una proyección del aspecto deformado, terrible, diabólico, de su propio compañero. Los dos tuvieron manchas rojizas, en la cara, en el cuerpo, orina negra, negra como el café, dicen los informes médicos, y todo tipo de dolores terribles. Uno de los médicos que les trató aseguró que era la misma forma de diagnóstico de alguien que hubiera estado sometido a radiación, a alta dosis de radiación. Era el 7 de enero de 1970. Einonen pidió al Estado finlandés una pensión, no podía trabajar, su brazo derecho había quedado completamente paralizado, inservible, no podía trabajar en los durísimos trabajos con la madera como labrador, el guardabosques tampoco, se había quedado como un inútil prácticamente. Poco después uno de ellos entró en una especie vena de misticismo, para muchos Biljo se volvió loco, había asegurado observar al mismo ser tiempo después. Y los dos hasta el final de sus días, porque no se sabe qué fue de ellos, fueron fotografiados. Los dos tuvieron en sus casas, en sus pequeñas cabañas, no muy lejos de ese bosque, sucesos terribles por las noches, visiones, despertarse y creer que ese ser estaba dentro del domicilio, con la caja, las garras, esa extraña nariz mirándoles fijamente. Se habían vuelto locos, eran víctimas de algún experimento, que desconocían, nunca lo sabremos. Ambos no pudieron volver nunca a trabajar, la locura de aquella visión les acompañó para siempre. La extraña historia del pequeño ser, con una caja entre las manos, del bosque de Injardi. Historias de misterios, historias antiguas, desconocidas para muchos. ¿Qué piensan ustedes de este fenómeno tan popular y extendido a la vez? Dejen sus comentarios, de lo que opinan de estos sucesos, y si les gustó el video déjenos un like para ayudarnos a crecer, y suscríbanse al canal, para ver más vídeos relacionados. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima, amigos.